Con todos los participantes. Bueno, presentarme, yo soy Fiorella Trujillo y soy parte del comité organizador en la parte de logística. Y bueno, hoy les acompañaré en esta nueva sesión, que es la sesión 8 de recolección de datos en el segundo curso nacional de metodología de investigación. Hoy en día tenemos a la doctora Crisley López, que nos acompañará en esta sesión. Ella es médico cirujano, tiene la maestría de epidemiología en clínica y bioestadística en la Universidad Científica del Sur. Es médico residente de radioterapia en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas del Sur. También es parte del comité de investigación del CMP, Consejo Regional, el quinto Consejo Regional. Doctora, ¿me avisa si está aquí presente? Hola, ¿se me escucha? Sí, doctora, sí se escucha. Ya, genial. Listo. En breve se les estará pasando el pase de lista inicial, así que ya puede compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, doctora, sí se puede ver. Ok. Bueno, buenas noches con todos los participantes y agradecer al comité organizador la oportunidad que nos brindan a ambas miembros de SOCIMEP de poder aún compartir de forma al menos virtual algunas cosas que hemos ido aprendiendo en el tema de investigación y que siga manteniendo estos cursos que es una gran herramienta para los estudiantes de medicina para que se acerquen más al tema de investigación desde pregrado, ¿no? Que en algunas facultades aún todavía no se termina de implementar adecuadamente. Entonces, lo valioso de esto es que les permite a ustedes homogenizar eso, ¿no? Y pues algunos continuar con el tema de investigación ya acabando la carrera en sí. El tema de hoy es un tema en realidad muy corto, es un tema muy fácil, más que la teoría cuesta fijar esto en la práctica, que es el tema de la recolección de datos. Entonces, la recolección de datos, en general hay que entender que nosotros debemos de tener un instrumento de recolección de datos. Con este tema de instrumento, lo que queremos tener es una herramienta que nos permita sistematizar de mejor forma la idea o el conjunto de ideas que nosotros queremos tener para responder nuestra pregunta de investigación. Ahora, hay que tener en cuenta que es algo que nosotros podemos fabricar, es decir, que sea elaborado por los autores, utilizar encuestas ya validadas o incluso tener datos ya disponibles, ya sea a través de una base de datos secundaria, por ejemplo. Entonces, hay que ver que la forma y contenido vayan a responder a la pregunta de investigación, es decir, que responda al objetivo que nosotros nos estamos planteando. Em, un poco sobre la teoría, hay que cuidar la forma y contenidos y tener una construcción adecuada de los instrumentos. Por eso, al momento de responder una pregunta de investigación, hay que ver si es que ya se encuentran disponibles encuestas que hayan sido validadas, verificadas y hayan sido sometidas a un juicio de expertos, lo cual va a dar mayor validez a nuestro trabajo de investigación. En el caso que la pregunta que nosotros querramos responder es algo que es totalmente novedoso, es nuevo, es válido que se pueda hacer un instrumento nuevo, sí, lo ideal sería que pueda ser validado por un juicio de expertos también, pero eh, no necesariamente esto pues es requisito para, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si nuestro instrumento no está adecuadamente formulado, se puede distorsionar cierta información o puede ser que no la midamos como realmente queríamos.
Esto sobre todo cuando nosotros elaboramos nuestro propio instrumento de recolección de datos. Em, para ello, les quiero comentar alguna situación que nos pasó cuando estábamos todavía en pregrado, me parece que estábamos en segundo, tercero por ahí, que evaluamos los factores de riesgo de infección de herida operatoria en pacientes ingresados a cirugías de emergencia, cirugías abiertas de emergencia. Entonces, en la parte de comorbilidades, nosotros colocamos bebidas, uso de consumo de tabaco y diabetes. El detalle es que la forma en la que nosotros lo evaluamos fue solamente dicotómico, es decir, si sí o si no. El tema es que cuando presentamos este trabajo a un congreso, el jurado lo que del consumo de alcohol y de tabaco. Entonces, era una información que nosotros no teníamos, ya que lo habíamos dicotomizado solamente, era una cosa que obviamente nosotros elaboramos y pues había una gran interrogante ahí de ver cuál era como que el punto de corte para determinar que ese consumo tabáquico o de alcohol fuese determinante en la infección de herida operatoria en pacientes intervenidos por emergencia. Entonces, a eso me voy cuando es importante ver si es que lo que queremos responder nosotros ya fue hecho antes, ya fue sometido a un juicio de expertos, y si lo vamos a hacer, si bien es cierto, no es necesario que sigamos todo el proceso para validar un instrumento, pero sí es necesario que al menos sea revisado por una parte clínica y una parte metodológica para asegurarse que la encuesta o instrumento que están utilizando ustedes para recoger esa información sea la más completa y no tengan ese tipo de dilemas pues que nos pasó, pues como les comento, como de anécdota. Ahora, es importante tener en cuenta que hay datos primarios y datos secundarios. Estos van a depender de la procedencia. Hablamos de datos primarios cuando nosotros como investigadores vamos a recolectarlo directamente. ¿Así? Esto podría ser cuando nosotros vamos y buscamos el paciente y directamente yo como investigador voy a empezar a realizar la recolección de información de este paciente. Ahora, cuando hablamos de datos secundarios, pueden ser registros escritos que puede haber recogido otra persona directamente del paciente. Por ejemplo, cuando hacemos una revisión de historia clínica, em, ya la información ha sido recolectada por el interno, por la enfermera, por el residente, por el médico, y lo que vamos a hacer nosotros es usar esos datos para bajarlos a nuestra base de datos, encuesta, ficha, lo que fuese que tuviéramos. Entonces, volviendo a la idea de lo que les comentaba, ¿no? De este proyecto de infección de herida operatoria en pacientes quirúrgicos. Si nosotros vamos y directamente hablamos con el paciente que está hospitalizado, que salió de su cirugía de emergencia, y le empiezo a hacer las preguntas, que en este caso regresemos otra vez al tema del consumo tabáquico y consumo de alcohol, serían datos primarios. Pero si yo voy al área de que se encarguen de guardar la historia, estadística en algunos casos, y me pido prestada la historia, yo me voy a valer de los datos secundarios que haya recolectado en ese momento el interno, el residente o el enfermero quien le haya abierto la historia inicial. Ahora, como pueden darse cuenta, em, al yo recolectar estos datos primarios, puedo hacer la pregunta de cuántas veces usted consume tabaco o cuántas veces consume usted alcohol, lo cual me permite en muchos casos tener datos de forma más fidedigna y más exactas para evaluar determinada variable, a diferencia de la recolección de datos secundarios. Normalmente, como ustedes habrán visto, en las historias solamente se marca el ítem si hay consumo de tabaco o no, al igual que el consumo de alcohol. Entonces, por mucho que yo quisiera evaluar eso en mi escala, si estoy haciendo una recolección de datos secundaria con revisión de historia, va a ser imposible, porque solamente me baso de la información que ya haya sido recabada anteriormente por otra persona. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas antes de plantearnos nosotros nuestro proyecto de investigación para que no nos agarre como que en frío cuando ya estemos ejecutándolo, pues sí haya muy poco para solucionar esto. Sí, como ven, no son diferentes, sino parte de una secuencia. Y depende mucho cuál es la variable que yo quiero evaluar. Ahora, disgregando esto, ¿no? La recolección de datos primarios em, están orientados a que nosotros como investigadores hagamos uso
de todas nuestras capacidades logísticas, mentales, comunicativas, para poder captar esta información y la realidad del paciente. Ahora, esto se puede hacer a través de una entrevista, ¿no? Que viene a ser cuando yo me acerco al paciente y empiezo a realizarle las preguntas, que no necesariamente es de dos personas, porque a veces tenemos pacientes que son quechohablantes, em, o que tienen alguna otra lengua secundaria, o tienen dificultad para la comunicación, por la que están acompañados por algún familiar o algún apoderado, que es quien nos va a ayudar a recabar la información solicitada. Entonces, para recabar esta información, yo puedo tener un cuestionario, puedo tener un test, una ficha, ya en esta época, pues los formularios de Google para poder llenar esa información. Ahora, la observación científica. Esto es importante porque a veces pasa que durante la ejecución de algún trabajo, de algún proyecto, ustedes pueden darse cuenta que pueden obtener más información o terminar desglosando alguna pregunta ya planteada para evaluar mejor las variables. Sí, y ahora, el hecho de tener esta observación científica significa que pueda ser sometido estas observaciones al grupo inicial que planteó el proyecto de investigación para la evaluación y quizá cambio o mejora de esa encuesta. De ahí la importancia de tener una prueba de pares o una revisión de expertos cuando existen este tipo de trabajos. Em, hay gente todavía entrando, perdón. Ya. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que estos hechos percibidos directamente, sin ninguna intermediación, les permiten a ustedes recabar información mucho más exacta? ¿Ya? Y la desventaja es que em, a veces puede la subjetividad o prejuicio del observador puede generar una alteración o modificación en la conducta de estos pacientes. Por ejemplo, si vamos a trabajar con población sensible, que en este caso imaginen que puede ser pacientes VIH, ¿sí? Y alguno de del equipo que nos está apoyando, pues puede tener ciertas ideas preconcebidas con respecto a ellos. Y se empiezan a hacer preguntas subjetivas con respecto a conductas sexuales, por ejemplo. Entonces, si alguno de los miembros que recolecta información tiene ideas preconcebidas, probablemente en estas encuestas, en esas preguntas que pueden ser un poco más subjetivas, puede haber alguna distorsión de la información, a diferencia que esa información haya sido recolectada por el equipo de PROCEDS, que ya está como que capacitada em, y maneja de mejor manera, y probablemente se puedan eliminar prejuicios y ustedes recaben esa información que puede estar en la historia clínica sin que pueda haber habido alguna tergiversación o mala interpretación de determinada data. ¿Y por qué les traigo esta colación? Porque se han hecho trabajos de investigación justamente con estos temas de VIH, LGTB y demás, y en estudiantes de medicina. Y sí hay diferencias de percepciones, de trato y demás en ese tipo de poblaciones. Entonces, son cosas que se deben tener en cuenta antes de formular un trabajo de investigación, porque a veces pasa que ustedes también formulan un trabajo de investigación y se delega a otras personas que hagan la recolección de datos, que no necesariamente son el equipo de investigación, que pueden tener ese tipo de prejuicios o demás. O a veces cuando se hacen trabajos institucionales se pide que el equipo de enfermería o técnicos sean quienes recaben cierta información. Entonces ahí puede haber una tergiversación de la misma, ¿no? Entonces, em, por eso es correcto capacitar a todo el equipo encuestador o que recoge los datos, no solamente por esa parte de tergiversación o no, sino que hay que entender bien cómo se define cada pregunta y cada variable, cómo se está midiendo. A veces se coloca cuánto es su dolor del paciente en un postoperatorio y le ponen leve, moderado y severo. Para mí, este puede ser leve hasta un EVA 6, mientras que para otra persona leve puede ser hasta un EVA 3, que es la escala de dolor. Entonces, es importante definir cuál es el punto de corte para determinar leve, moderado y severo con este tipo de situaciones. Entonces, hay que capacitar al equipo que está tomando los datos para que todos estandaricen la medida de X o Y variable. Ahora, el participante, hay que optimizar esta interacción y como les digo, hay muchos casos en los que van a necesitar que haya un familiar
un apoderado, como en el caso de los pediátricos, como en el caso de población vulnerable, o adultos mayores, que la respuesta que puedan brindar ellos no necesariamente es la más idónea, o si se encuentran con pacientes psiquiátricos, por ejemplo, o pacientes con un grado de afectación neurológica. Es necesario que esté presente algún familiar o apoderado para asegurar que esa recolección de datos sea la más adecuada y sea más confiable. Em, Así que más o menos son como que cosas que hay que tener en cuenta, que como les digo, más que teóricas, son un poco más prácticas y como que puedan tener el background de equipos que hayan tenido experiencias previas y les puedan comentar cómo se puede optimizar tal o cual recolección de datos, que probablemente ustedes en su universidad tengan hermanos mayores que ya pasaron por este proceso de investigación que les puede ayudar de mejor manera. Entonces, si seguimos con la parte de registro y formalización de la información, es indispensable mantener todos estos datos completos, organizarlos y después de ello recién pasarlo a una base de datos que generalmente creo que todos usamos en nuestro medio Excel, o bueno, alguna otra herramienta que puedan ir construyendo quienes hayan hecho rotaciones afuera, que ya hay como que sistemas integrados para que uno suba esos datos, que no necesariamente es en Excel. Em, Igual las notas, apuntes, cuadernos de campo, diarios, o en este caso que los formularios son un poco más fáciles y accesibles de organizar, ¿no? Con respecto a encuestas, fichas y demás. Ahora, ¿qué pasa si es que se está haciendo una encuesta abierta que generalmente se utiliza en las investigaciones de psicología, pero pudiera ser el caso cuando es una investigación de algo que es completamente nuevo y novedoso? Entonces, cuando se recogen los datos en la observación no estructurada, son como que preguntas abiertas en general en las que uno anota todo lo que el paciente está refiriendo. Por ejemplo, cuando queremos empezar a hacer una encuesta para evaluar la calidad de servicio al usuario. Entonces, nosotros nos acercamos al paciente que ha sido atendido en emergencia, en hospitalización o en consultorio externo y le empezamos a preguntar qué opina, qué cree del trato, del proceso de atención. Entonces, ahí uno va notando todo lo que el paciente dice. El paciente dirá, pues tiempo de espera, si me atiende el médico o no, cómo me dan las indicaciones, el tiempo de recojo, exámenes auxiliares. Entonces, la idea de recolectar esta información no estructurada es para que a base de eso puedan armar ítems que se puedan volver una encuesta ya estructurada con preguntas cerradas para responder uno, dos, sí, no, o pues tipo hacerlo escala de Likert. Pero para eso existen estas encuestas no estructuradas, ya, para empezar a formar nuevas herramientas de recolección de datos. Ahora, la entrevista, que es como que la herramienta que utilizamos más frecuentemente para la recolección de datos, si es que no usamos em, una base de datos secundaria o estamos recolectando de forma secundaria nuestra información. Entonces, en la entrevista, nosotros como investigadores nos vamos a acercar al paciente o al sujeto de investigación para ejecutar nuestra escala, encuesta, ficha, o sea, lo que fuese que estemos utilizando para recoger información. Igual hay que presentarse, hay que ver si es que esta entrevista, según su proyecto de investigación, vaya a requerir un consentimiento informado, si es que va a ser autoadministrado, si es que ustedes lo van a administrar, o necesita un asentimiento en el que al paciente, o sea, cuál es el objetivo de de esa recolección de datos, que se está protegiendo su privacidad, que esos datos van a ser usados con un fin científico y que si él o ella no desean, tienen la completa libertad de decir que no pueden participar o incluso a mitad de entrevista decir, no, saben que yo ya no quiero participar, eliminen mi información. Es necesario decirle esto a los pacientes, y que ellos firmen, como les digo, de existir un consentimiento informado o que en el asentimiento pues ellos les den la venia para que puedan recolectar información. Igualmente, como ya he ido mencionando antes, la ventaja
este tipo de recolección de datos es que ahí se puede obtener datos mucho más confiables, directos y escalados que una recolección secundaria de datos. Ahora, si bien es cierto, esto nos toma más tiempo, toma más presupuesto y como les digo, requiere que el equipo que esté realizando la, en la recolección de datos haya repasado completamente cuál es la forma de llenado y todos hayan estandarizado los procesos bajo los que se va a realizar. Eso incluye explicarle a ese equipo la definición operatoria de determinadas variables por si el paciente no lo entiende o el familiar y pregunta, puedan desglosar de la forma más adecuada y, como les repito, estandarizada aquella información que pues no le estén entendiendo o que deseen que se les explique a detalle, sobre todo por el tema de las subjetividades. Em, Así que la clasificación de las entrevistas, como les digo, pueden ser las estructuradas con preguntas cerradas, sino en escalas tipo Likert, y las no estructuradas que no se guían por un modelo rígido, sino que nosotros vamos acompañando al proceso de descripción, anotamos absolutamente todo para que a raíz de eso se puedan armar a futuro nuevas preguntas. ¿Ya? Ahora hay otro tipo, ¿no? Como las entrevistas focalizadas, que son libres, espontáneas, pero solamente se centran en un único tema. Volviendo al tema que les comento, si queremos ver el tema de calidad de atención en el paciente. Entonces, si hiciera una entrevista focalizada, hablaría con el paciente que fue atendido en emergencia y solamente le pregunto del hecho de la atención médico-paciente. Ahí obviamos la parte de los tiempos de demora, el tiempo de entrega de fármacos, el tiempo de demora para la ejecución de exámenes de laboratorio de imagenología. Solamente nos centramos en la relación médico-paciente del paciente de emergencia, nada más. Él lo van a guiar como para que no se vaya por las ramas, pero no le van a realizar preguntas cerradas, como que sí, no, o dígame específicamente a la cual cosa, ¿ya? Las entrevistas guiadas o por pautas son algo más formales, que son serie de puntos de interés, que como ejemplo les podría traer aquí que se evalúe ítem por ítem, ¿no? Le preguntamos sobre la relación médico-paciente, tiempo de demora de muestras de exámenes de laboratorio o de imagenología, y punto. Esto toma más tiempo, requiere que el personal esté mucho más capacitado y pues normalmente, presupuestalmente también, es un poco más costoso que una encuesta cerrada. En el caso que ustedes contraten personas para que lo realicen, que en investigaciones grandes sí se hace. Entonces, una entrevista formalizada ya tiene un listado fijo de preguntas que pueden ser escalas ya validadas que nosotros utilizamos, que hay un montón, por ejemplo, en el área psiquiátrica, que hay encuestas validadas para depresión, ansiedad, TDAH, TOG y demás. ¿No? Es más rápido, como ven, es menos costoso. Las respuestas son comparables y agrupables. Yo las puedo organizar en un Excel y empezar a dicotomizarlas o digitarlas en la cantidad de variables que yo ya tenga. Sin embargo, reduce el campo de información, limitan los datos a los que puedan surgir de una lista. Ya no es como que me permita tener todas las variables y yo recién las organizo, yo ya tengo mis variables y puede que en el camino me dé cuenta que me faltó evaluar alguna, pero pues ahí quedó, porque mi protocolo ya está aceptado. Ya. Entonces ahí vienen dos grupos, las que tienen alternativas fijas, que son estas preguntas cerradas, si no, solamente dicotomizamos información, o el final abierto cuando hay una variedad más amplia de respuestas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de em, tipos de, eh, en un paciente oncológico, por ejemplo, tipos de cáncer en mujeres en edad fértil, sea de cervix, sea de endometrio, NM de mama, linfomas, NM de recto, no, son como que varias opciones y permite que las variables sean mucho más diversas. El cuestionario es el instrumento central de la encuesta, que normalmente es la ficha de datos que ustedes van a recolectar con el paciente. Esto nos permite tener un orden progresivo, poder separarlo. Por ejemplo, en una encuesta normalmente del área de salud tenemos el área sociodemográfica, donde se le pregunta la edad, la procedencia,
de dónde es natural, estado civil, ese tipo de cosas. Y luego, pues, el desarrollo en sí de la patología, lo que nosotros queramos estar viendo, ¿no? Antecedentes, por ejemplo. Permite organizarlo y escalonarlo de mejor manera. Las preguntas del cuestionario, pues, pueden ser excluyentes, pueden ser no excluyentes, como ustedes recordarán, por ejemplo, la ficha de llenado COVID, ahí tenían la opción de colocar múltiples síntomas, no solamente era colocar alguno. De jerarquización, pues si van a encuestar estudiantes de universidad o de colegio para que les puedan decir el semestre o en el año en el que se encuentran, las escalas de Likert, que tiene que ser idealmente en número impar 3, 5, 7, para tener un escalonamiento simétrico y neutral, que generalmente pues las opciones van de 1 muy poco y 5 bastante, o leve, moderado, severo o similares. De rango son preguntas de respuesta abiertas numéricas. Por ejemplo, en las escalas que utilizamos en medicina, como que puede ser el Coq o índice de Karnofsky, y de respuesta abierta, que generalmente son pocos, pero por ejemplo, cuando dicen procedencia, em, o correo, o ese tipo de situaciones. Preguntas en un cuestionario deben, deben ver, ¿se me escucha? Por un Hola. momento es un poquito que se estaba yendo, pero sí, sí se Ah, ya, genera. ok, sí, sí me avisa, me salió un aviso de mala conexión. Sí, si hay eso, por favor, me avisan, al menos para el WhatsApp, para optimizar esto. Bueno, siguiendo con el tema de la construcción de preguntas, em, es recomendable hacer una encuesta piloto, ¿ya? Y hacer que esto vaya por una evaluación de pares. Si quieren hacerlo de la forma más sencilla, pues van y le preguntan a su asesor que se lo revise y le dicen, "Oh, ¿qué le parece?" Y decir, ah, sí, cámbiale esto, cámbiale aquello. Y van con su profesor de bioestadística y que también se lo revise. Esa es la forma más fácil. Una forma más organizada es que ustedes lleven esas preguntas como al menos unos tres doctores del área, y que que coloquen ahí como que al lado una escala para que ellos puedan evaluar si es que esa pregunta es precisa, si es que recoge la información adecuadamente, ¿ya? Y lo pongan por puntajes, que puede ir del 1 al 5, del 1 al 10. Entonces ahí van evaluando la calidad de preguntas, luego ustedes suman eso, sacan un promedio y ven pues cuáles son las preguntas que se deben reformular, las preguntas que están bien, las preguntas que pueden desglosarse, y luego todo el equipo se reúne y ve si realmente procede o no. Es más, hay una herramienta, hay un protocolo que ya tiene estructurado cómo deben de evaluar estas preguntas, y no solamente la debe evaluar un equipo clínico, sino también un equipo más metodológico. Es decir, em, la pregunta clínicamente puede estar bien formulada, por ejemplo. em, la próxima oncológica, la estirpe que ha sido diagnosticada el paciente en cáncer de cervix, pues, ¿no? Y lo dejan abierto para que ustedes puedan poner carcinoma escamoso, adenocarcinoma de células claras, indiferenciado, tipo linfoma, ya, para que ustedes lo anoten. Pero probablemente el equipo metodológico les haga dividir en los dos más frecuentes, que es el carcinoma escamoso, el adenocarcinoma, y como tercera opción otros, porque para sistematizar esa información es mucho más rico y práctico que ustedes lo sistematicen de esa forma. Entonces, por eso es que les digo que si es que ustedes hacen una encuesta propia o ficha de recolección de datos, es recomendable que sea pasada por un juicio de pares y que siempre busquen la parte clínica con la parte metodológica para asegurar de que su construcción esté bien hecha y esté evaluando lo que realmente quieren, que es lo que va a ver el médico clínico, pero que a su vez pueda responder al objetivo de investigación que tienen ustedes, que en esta parte vendría a evaluarlo el médico que es un poco más epidemiólogo, es un poco más bioestadístico, que tiene una visión un poco más estructurada de cómo deben medir qué es lo que ustedes van a pasar a su base de datos. Ahora, reglas para la formulación de preguntas. Más que reglas, son cosas en las que ustedes puedan como que orientarse
para, para poder construirla. Ya, no ser excesivamente largos, o sea, a veces nos pasaban encuestas como que de 10 hojas, o sea, creo que en la hoja 5 ya empezamos a marcar y nos ponían a todos escala de Likert, ¿no? Indeterminado, determinado, o sea, para que sea el valor medio, porque ya te cansaste y es agotador para quien sea responder 10 hojas de preguntas, ¿ya? Tienen que ser preguntas sencillas y redactadas de forma que puedan entenderse con facilidad. Es diferente llevar una encuesta a pacientes de clínica que llevar una encuesta, esa misma encuesta, a a el centro de salud de algún distrito que sea como a 8 o 10 horas de la capital, de la capital de departamento de ese lugar, por un tema de comunicación, por un tema de que probablemente estas personas de clínica como que pueden entender mejor determinados términos que probablemente no lo va a entender algún poblador de la comunidad que encima es quechua hablante, ¿me entiende? Entonces hay que ver cuál es el público objetivo y ver si es que van a entender lo que se está colocando ahí, sobre todo cuando son preguntas que van a ser autoadministradas, es decir, no va a haber alguien, un personal de salud o el equipo investigador al lado diciéndole cómo a ella. ¿Ya? Evitar preguntas que sean juicios de valor, como que qué le parece, qué opina usted, que sean preguntas más objetivas. También que no vaya a sugerir la respuesta que lo pueda inducir al paciente o al familiar a llenarlo de determinada forma. La idea es que solamente se responda al objetivo de investigación, ¿ya? Y que, como les digo, sistematizar y ordenar sus preguntas, o sea, colocar como que el encabezado de información sociodemográfica, antecedentes de paciente, enfermedad en sí, desarrollo de enfermedad, una cosa así, para que tanto ustedes como el sujeto de investigación puedan ordenarse mejor con el llenado de la encuesta. Em, Igual, hay que cuidar mucho que estas respuestas no sean forzadas, especialmente cuando trabajamos con población vulnerable, es decir, mujeres embarazadas, personal de prisión, alguna comunidad que sea quechua hablante, aymara hablante o que sea de las comunidades de la selva, sí son poblaciones en las que hay que tener mucho cuidado y hay que tener también el apoyo de un asistente social, de un psicólogo, incluso para hacer la revisión de este tipo de preguntas ya o trabajadores sexuales, que también ha habido proyectos que abarcaban ello y que han requerido el apoyo y la supervisión de otros personales asistenciales, ¿no? Para optimizar esto, sin que se vulneren sus derechos. Ahora, como ya vimos, pueden ser dicotómicos, que ya sí, ¿no? Dicotómicos, tres alternativas o muchas más, ¿ya? Otro punto importante es la escala de Likert, ¿no? Que es para graduar opciones, que se recomienda hacerlas de número impar, que puede ser 3, 5 o 7. Lo más tradicional es esto, totalmente de acuerdo, no sé, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Ya que puede ser leve, moderado, severo, por ejemplo, también es otra forma en la que se plantea esa escala. Y como ven, estas son preguntas en general, cuestionario que son ya validados. Cuando ustedes quieran una pregunta de investigación, pongan en qué se evalúa lo que sea de esa idea de investigar. Ya cuenten más, ahí les indica cómo deben de medirlo y les explica cada variable, qué es lo que van a hacer para lo pueden guiarse o pueden utilizar incluso la encuesta de otro trabajo de investigación. Alguna vez nos pasó que replicamos la experiencia de un país europeo. Escribimos a los autores y ellos nos facilitaron la encuesta que utilizaron. Obviamente los citamos y demás, pero pues ya contábamos con un respaldo de una encuesta, de un trabajo que ya había sido evaluado, había sido revisado por pares, que fue publicado. Entonces nosotros teníamos más certeza de que las variables que estábamos evaluando eran las correctas. Y bueno, el cuestionario tipo escala de Likert que abunda bastante en cualquier tema de investigación de medicina. eh, em, en su mayoría
del 1 al 5, pero también pueden variar en el rango que estas escalas de investigación lo pueda responder. Y finalmente les va a quedar así, ¿no? Esto es un tema de satisfacción, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Aquí falta un ítem más porque hay que mantenerlo en un número impar. Pero básicamente esa es la forma en la que vamos a hacer la escala de Likert. Y eso sería todo por el tema de recolección de datos. Como han visto, en realidad es muy sencillo. No hay que marearse mucho con la parte conceptual, sino es más ver cuál es la forma más fácil de optimizar y de que nuestra recolección de datos sea pues realmente fidedigna y recoja la información que nosotros realmente queremos recoger. No sé si hubiera alguna pregunta o alguno está realizando algún proyecto o esté elaborando su propia encuesta. Muchas gracias, Crisme. Bueno, chicos, si es que hay alguna consulta o duda, como bien dijo la doctora, pueden ya sea prender su micro o si no escribir al medio del chat. Mientras tanto, voy mandándoles el pase de lista final. Doctora, muchas gracias por su presencia aquí en este día. Y bueno, ahorita, ¿no? Bueno, chicos, si es que hay alguna consulta, igual no duden en escribirlo aquí en este momento o también alzar la mano o prender su micro de frente y nosotros les podemos resolver la duda, ¿no? Que tenga. Listo, chicos, ya pueden ir llenando su pase de lista final. Bueno, doctora, muchas gracias y creo que no hay ninguna duda por el momento. Y bueno, ahora sí, chicos, ya pueden retirarse en caso de llenar la lista. Muchas gracias.